Hombres por mujeres, personajes masculinos creados por escritoras mujeres. El más célebre es nada menos que un monstruo. Quizás el personaje masculino más importante de la literatura universal inventado por una mujer sea literalmente un engendro. Estamos hablando de Frankenstein, creado hace casi 200 años por Mary Shelley en una especie de apuesta entre hombres, donde ella inventó la mejor historia de fantasmas. Quizás ustedes recuerdan a Frankenstein de alguna versión cinematográfica, pero hay que volver a la novela, porque Mary Shelley es una escritora fantástica que inventó desde sus propios miedos. Mary Shelley inventó la historia de Frankenstein en menos de una semana, de vacaciones con su marido Percy Shelley y sus amigos Lord Byron y el médico Polidori en un castillo al borde del lago Leman en Ginebra. Motivados por la bibliografía científica de la época, sobre todo el galvanismo, acordaron entre los cuatro escribir un relato fantástico para luego elegir el más pavoroso. Para Shelley, única mujer y joven en el grupo, fue un juego literario desafiante. Solo ella terminó de escribir esta historia, que empezó como una apuesta y luego se convirtió en un clásico de la literatura. La verdad es que sos la invitada perfecta, ¿no? Porque justo con este libro tuyo en las manos, uno quiere saber más, ¿no? La mujer que escribió Frankenstein, Mary Shelley, esta mujer que inventó a este monstruo tan querible y al mismo tiempo, ¿qué es Frankenstein? Frankenstein creo que es la imagen encarnada de los miedos de Mary Shelley, que a su vez, creo yo, como creen muchas personas, eran los miedos de muchas personas en esa época, específicamente en una época de mucho morbo y donde por un lado había mucha fe en la ciencia, en la medicina, había un culto a la vida, había una necesidad de que la vida siguiera. Como ahora, más o menos. Exactamente como ahora, sí, salvando las distancias de tiempo y con los peligros que puede haber cuando uno transporta, ¿no? Lecturas de un momento histórico a otro, pero sí, había un empecinamiento en la vida y había esta fascinación con la luz de la ciencia iluminando todos los secretos y lo que antes era oscuro y era prohibido. Mary Shelley y su grupo de poetas y científicos fue contemporánea a la teoría de Luigi Galvani, llamada galvanismo, según la cual el cerebro de los animales transfería electricidad a los nervios, produciendo el movimiento de los miembros. Los experimentos con animales y hasta con cadáveres humanos alentaban la secreta esperanza de que mediante la electricidad se pudiera sanar enfermedades que provocaban parálisis y aún reanimar un cuerpo muerto. 2 años antes, en el castillo suizo, Mary Shelley había concebido la novela de Frankenstein con clara referencia en estos experimentos. Edgardo, nos toca el personaje quizás más paradigmático de este ciclo, o más temible, que es Frankenstein, ¿no? O sea, cuando uno piensa qué hombre de la literatura más famoso inventó una escritora mujer, y realmente el más célebre es Frankenstein, un monstruo. Sí, es una paradoja interesante, sobre todo que lo escribiera una chica a los 20 años, ¿no? Y que en muchas de las cosas que narra, de las tragedias de la novela, se anticipa el futuro de la autora, ¿no? Y ciertas desgracias que le pasan a ella después en su vida personal. Y la idea de que una mujer cuando tiene que escribir, cuando escribe de veras, porque muchas veces las mujeres, sabemos, parecen imitar o copiar algún tono de un autor, más en esa época, ¿no? Sobre todo en esa época, y sobre todo teniendo al lado a Percy Shelley, ¿no? Uno de los grandes poetas ingleses. Y sin embargo, la novela es sumamente original,
Y digo, pero a la hora de construir un hombre, construye un monstruo. Mary Shelley nació en Londres en 1797, siglo de las luces, la ciencia y el romanticismo. Sus padres eran William Godwin y Mary Wollstonecraft, pensadores progresistas que no creían en el matrimonio, incluso lo consideraban el peor de los monopolios. Su padre, un filósofo político, a pesar de ser calvinista ortodoxo, acuñó la siguiente frase: «El propio Dios no tiene derecho a ser un tirano». Su madre, Mary, escribió el primer manifiesto feminista de la historia, titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer, y falleció pocos días luego del nacimiento de su hija Mary. La marca de la muerte aparece en toda la vida de la creadora de Frankenstein. Solo uno de sus 4 hijos la sobrevive. Su esposo, el poeta Percy Shelley, se ahoga al hundirse su velero y ella misma muere de un tumor cerebral a los 53 años. ¿Cómo se cuela la biografía de Mary Shelley en la creación del monstruo? Creo que se cuela masivamente. Ella tiene una vida absolutamente influida por la presencia de la muerte, que era algo muy constante en la vida de las personas. Por ejemplo, los chicos, un programa muy habitual era ir al cementerio. Pero en el caso de ella eso era más acentuado. Su madre era una escritora conocida que murió a los 10 días de que Mary Shelley naciera, y uno de los lugares de lectura preferidos de Mary Shelley era el cementerio de St. Pancras, específicamente la tumba de su madre, que además era un lugar de peregrinación para los lectores que admiraban a su madre, que en ese momento también había una especie de peregrinaje a las tumbas de los escritores famosos. Hay 2 alegorías importantes en este Frankenstein. Una es justamente la del título, el Prometeo moderno, que sería esta especie de tomar las riendas de la vida, de enfrentar a Dios, como lo hace Prometeo en la literatura griega, en los mitos griegos. Pero también está la alegoría del embarazo, ¿no? Aquí es una creación sin parto, es la vida después de la muerte, y si tenemos en cuenta lo que le pasó a Mary Shelley, a la autora, es raro como producto de su biografía. Tal cual, tanto la muerte de su madre al tenerla a ella, ¿no? Como después la pérdida de, si no me equivoco, 2 de sus hijos, ¿no? 2 embarazos que perdió. Después, además, la desgracia de la muerte de su esposo, ¿no? Ahogado. Sí, es una biografía trágica, y también vale pensar de que en ese momento donde la modernidad promete muchas de las cosas que tenemos hoy, ¿no? Todavía arreciaban estas tragedias personales, ¿no? Fruto de que muchas veces la medicina todavía no sabía un montón de cosas cómo resolverlas, ¿no? Y eran vividas como de una manera muy desgraciada, ¿no? Como que sí, es también un mito relativo a los embarazos, a la creación, al origen, ¿no? Maldito sea el día en que viste la luz, odioso monstruo. Malditas las manos que te crearon, aunque con eso me maldiga a mí mismo. Me has hecho más infeliz de lo que soy capaz de expresar. Ni siquiera puedo detenerme a considerar si soy justo o injusto contigo. Aléjate. Líbrame de la visión de tu odiada forma. En el caso de Prometeo, en realidad, el desafío provoca el castigo de los dioses o el miedo al castigo de los dioses. En cambio, en Frankenstein, el castigo viene por el lado de la creación, es decir, de la criatura, ¿no? La relación entre el doctor y su invento. ¿Cómo sería este vínculo?
Sí, es el castigo, es su propia criatura y curiosamente también el castigo es el aislamiento que le va trayendo el hecho de haber hecho este monstruo lo va aislando de los demás con su secreto. Y el hecho de que se vaya aislando de los demás lo va haciendo cada vez a él más parecido a su monstruo. Aislado de la sociedad, se siente un criminal y el hecho de convertirse en víctima de pronto lo convierte en alguien que tiene una sed de venganza y una furia y un instinto asesino dirigido al monstruo en su caso, que es muy parecido al odio que tiene el monstruo también. Es un científico caprichoso e irresponsable, o sea, como que es muy curiosa porque la narración se apoya en él y es verdaderamente, también uno podríamos pensar un narrador moderno porque es muy abyecto y es muy disimulada esa abyección. Quiero decir, uno sigue los hechos de los lamentos del científico, de Víctor Frankenstein, y resulta que llena de padecimientos a todo su entorno, a toda su familia, ha generado una criatura como la que ha generado, en la cual también la asumen padecimientos, y sin embargo, él nunca lo toca como la responsabilidad de esto, ¿no? Entonces digo, también es un lindo narrador desde ese lugar, leerlo como modelo de novela plenamente moderna, me parece, ¿no? La estructura de la novela es tan original como su ferviente tono narrativo. Comienza con 4 cartas dirigidas a la señora de Saville, en la Inglaterra del 1700, que le escribe su hermano para contarle el encuentro casi fantasmal que ha tenido con Dr. Frankenstein en un ballenero empujado por los vientos del sur, rodeado de montículos de hielo. Las cartas sirven de presentación de la historia, que comienza realmente con el relato en primera persona del Dr. Frankenstein, un testimonio pasional de su maléfica y trágica invención. ¿Y cómo es para vos este monstruo? ¿Realmente es brutal? ¿Cuáles son sus componentes, sus cicatrices? Es un monstruo brutal, es un monstruo humano. Sería más fácil que fuera brutal. Yo creo que por eso cuando después el monstruo sale del libro a distintas versiones teatrales, se convierte en un monstruo más salvaje, porque es más conveniente y es más cómodo eso, que este monstruo que puede gozar matando a un chico, pero también lee a Goethe y a Plutarco. Y también a veces parece un monstruo romántico, tiene deseos muy marcados, no quiere estar solo, como todas las personas en este libro. Parece que la soledad equivale casi a la muerte. Walton, el Dr. Frankenstein y el monstruo sufren por estar solos. Y además, una de las cosas que quiere el monstruo con mayor fervor es una compañera. Eso lo vuelve un monstruo muy romántico, ¿no? Otro monstruo de otras características, puesto a elegir cuando le llega el momento de extorsionar con el poder que tiene a su creador, hubiera pedido otra cosa, a lo mejor la destrucción masiva del mundo. Claro. O el poder total. Un goce violento. No, pero él quiere una compañera, eso le parece un buen negocio, con eso se conforma, le dan a alguien además como él y eso ya está bien para él. Recorrí por varios días este lugar. A veces sentía ganas de verte y otras sentía deseos de abandonar para siempre este mundo de padecimientos. No debemos separarnos hasta que puedas cumplir con mis reclamos. Estoy solo, soy un miserable y los seres humanos no quieren mi compañía. Pero no me negará esa compañía alguien que fuese tan feo y deforme como yo. Ese compañero tiene que ser de mi misma especie y poseer todos los defectos que yo tengo. Tú deberás crearlo. ¿Cuál sería el rostro de Frankenstein que se desprende de lo que uno lee, no de lo que uno ve? Cuando uno lee o relee la novela original, me parece que se encuentra con un ser desfigurado, pero no con esa especie
de robot de carne que después se multiplica qué sé yo, en distintos formatos, ¿no? Metros 40 centímetros de altura. Es un cuerpo enorme. La piel arrugada, amarilla, apenas cubre los músculos y arterias. El pelo lustroso es negro, lacio, los dientes blancos como el marfil. Los ojos son casi transparentes, vidriosos de un blanco sucio. Tiene labios finos y oscuros. Se parece a los cadáveres que después de diseccionar, los estudiantes tenían que ensamblar lo mejor posible para un digno entierro. Rellenaban los ojos con vidrios. Si faltaba un hueso, iba un palo. Los arqueólogos encontraron seres extraños en las tumbas que rondaban los hospitales. Cuerpos grotescos, como él. Ay, porque el hombre se jacta de tener una sensibilidad superior a la de los animales. Si nuestros impulsos fueran solo los del hambre, la sed, los del deseo, estaríamos muy cerca de la libertad. Pero por nuestra naturaleza nos conmueve cada soplo del viento y una mera palabra o la imagen que esa palabra puede despertar en nosotros. Cuando descansamos, una pesadilla tiene el poder de envenenar nuestro sueño. Al despertar, un pensamiento errante nos estropea el día. Sentimos, concebimos o razonamos, reímos o lloramos, abrazamos una querida angustia o añoramos nuestra zozobra. Es indiferente, pues ya sea pena o alegría, el camino del olvido permanece siempre abierto. El hombre de ayer jamás puede ser igual al de mañana. ¿Y la relación de Frankenstein con la mujer? ¿Cómo sería la relación de un monstruo creado, digamos, a quien le llegó la vida de esta manera? ¿Cómo puede amar? Yo creo que, como suele suceder, la que mejor lo comprende, ¿no? Solamente las mujeres tienen la bondad de comprender las monstruosidades de los hombres, ¿no? Las abyecciones de los hombres. O sea que me parece que hay un vínculo, ahí se nota como el vínculo amoroso, si querés, maternal, podríamos decir, entre la autora y la criatura, ¿no? No a través del vínculo entre los hombres, que siempre es de competencia, de furia, ¿no? Destructivo finalmente, se terminan destruyendo los dos, ¿no? Pero uno podría pensar otro argumento y la criatura se tendría que haber olvidado de ese padre, ¿no? Y se tendría que haber ido solo a América, qué sé yo. Pero me parece que el vínculo entre la autora y la criatura está en ese relato interno donde cuenta su iniciación. Es como un relato de iniciación de un monstruo. Esto es lo interesante, ¿no? Las novelas de iniciación son siempre muy lindas, pero digo, la iniciación de un monstruo es como, me parece, muy atractiva. ¿Cómo queda Frankenstein en vos? Para no quedarnos con el Frankenstein mundano de las películas y tener el tuyo después de haber realizado esta especie de biografía ensayística. ¿Lo queremos? La queremos a Mary. ¿A él no? Al monstruo sí, pero mucho más, en mi caso particular, la figura que fue exhumada, desenterrada, fue la de ella, porque es curioso que el monstruo la haya superado a ella también. Digo, hay muchas escritoras muy conocidas y Mary Shelley es una escritora conocida. Sin embargo, cuando empezás a leer sobre la vida de ella y todo lo que pasó, cómo ella trabajó y se mantenía gracias a su escritura, cómo ella recuperó la obra de Shelley y lo salvó a Shelley también de las habladurías y trabajó para que se publicaran sus poesías completas, llama la atención que no sean de las escritoras todavía más conocidas. Entonces, sí, el monstruo supera todas sus versiones, creo, y está ahí como una matriz y creo que va a seguir regenerándose.
pero la queremos más a ella. Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada, mi imaginación desatada me poseyó y guió. Vi con los ojos cerrados, pero con la aguda visión de la mente, al pálido estudiante de artes demoníacas arrodillado junto a la cosa que él había creado. Vi al horroroso fantasma de un hombre ser estirado y luego por la acción de una poderosa máquina mostrar signos de vida y retorcerse con un incómodo movimiento casi vital. Debía ser terrorífico, ya que absolutamente terrorífico debería ser el efecto de cualquier esfuerzo humano para burlar el mecanismo estupendo del creador del mundo. Abrí los ojos, rápida como la luz y así de alegre fue la idea que apareció dentro de mí. He encontrado la historia. Lo que me aterroriza a mí, aterrorizará a los otros. Si pensamos que la novela de iniciación es una novela donde alguien se transforma, ¿en qué puede transformarse un monstruo cuando ya es monstruo? Yo diría, se transforma en hombre, ¿no? Se transforma en hombre. ¿Qué es lo que pasa? Termina transformándose nada más ni nada menos que en un hombre. Por eso quizás si solamente hubiera aceptado su condición monstruosa, tal vez, bueno, debería ser alguna de estas versiones más de Boisek, ¿no? Como estar entre el bosque o en las cavernas, ¿no? Pero él quiere de alguna manera, atravesado por la lectura, llegar a la vida mundana, ¿no? A tener una familia, llegar a compartir la vida con los hombres. Y bueno, ahí también se topa con todas las miserias, ¿no? A vivir entre palabras. A vivir entre palabras, claro, claro. La vida de Mary Shelley, después de haber escrito Frankenstein, siguió siendo bastante oscura, ¿no? Pero oscura y romántica. ¿Cómo es eso que vos contás aquí del corazón que se llevó de Shelley? ¿Cómo es ese relato de apropiación del cuerpo del ser amado que muere? Después de que ella escribió Frankenstein, ella y Shelley siguieron escapando. Ellos eran prófugos. Shelley había dejado a su mujer embarazada para irse con Mary Shelley y la mujer de Shelley se suicidó, así que estaban mal vistos en Inglaterra y iban y venían de Inglaterra siempre escapándose, endeudados. De todas maneras, ella estaba acompañada por este grupo que habían conformado, hasta que, bueno, Shelley se murió. Ellos ya habían perdido dos hijos, y cuando Shelley murió ahogado en Italia, lo cremaron después de que su cuerpo apareció en la playa tras días y días de angustia, que no sabían qué había pasado. Y un amigo de Shelley puso las manos en el fuego y sacó el corazón de Shelley y se lo dio a Mary Shelley. Y Mary Shelley lo envolvió en una página del poema Adonais y se lo guardó con ella. Cosa que suena bastante irónica y macabra en el caso puntual de ella, aunque mucha gente guardaba reliquias en esa época. No había fotografías y era una forma de quedarse con algo de la persona que uno quería. O sea que ella también, como Frankenstein, fue una heroína romántica de su propia vida. Ella fue una heroína romántica y se definía en sus cartas y en sus diarios como una heroína romántica. De hecho, comparaba las desgracias de su vida que describía casi con profunda delectación, comparándolas con una novela romántica. Decía que su vida había superado cualquier historia romántica. La invención de Frankenstein parece ser un natural engendro de la fantasía amorosa y trágica de Mary Shelley. La inmortalidad de su obra es la prueba fecunda del éxito de su invento. Frankenstein surgió del miedo de una mujer, pero del miedo de una mujer a punto de dormirse. Por eso es tan bello el Frankenstein escrito más que el del cine. Es más inteligente y más desesperado. Mary Shelley lo definió como un ángel rebelde.
Vaya hombre inventado por una mujer.